Con Jordi Veras, nuestro compañero que está en Santiago, en los estudios de CBN, y nos pasa balance de lo que ha ocurrido en la zona norte del país. Jordi, adelante. Muy buenas noches, estimada Yulisa, a todo tu equipo y también a todas las amigas y amigos de este espacio. Aquí, precisamente desde la ciudad de Santiago, en el Cibao, en los estudios de Canal 37. Fíjense, el tema evidentemente que va a dominar por lo menos en estos próximos días es el ámbito eleccionario que acabamos de celebrar el pasado domingo. Yo creo que hay muchas lecciones que hay que sacar de este proceso. Lo primero es que a veces no es lo que se piensa o lo que se cree, sino lo que en la realidad se da. O no es lo que muchas veces se habla, sino lo que se establece en hechos. Lo digo, por ejemplo, con el caso, y tengo que comenzar por ahí, de la Fuerza del Pueblo. La verdad que, primero, recuerden ustedes que desde hace meses venían creando la idea, por denuncias, primero de que había un hackeo, que venía una persona que llegaba por el aeropuerto, que venían a trastornar las elecciones. Días antes, el expresidente Fernández, que a nosotros nos lució poco responsable esa parte, denunció un sabotaje, cosa que nunca no se dio ninguna de las cosas, ni nada de lo denunciado. Y precisamente es el partido que, a nuestro modo de ver, en estas elecciones municipales fue quien tuvo peor derrota. Porque si bien es cierto que el PLD perdió, uno sabía que el PLD en cierta manera iba a perder, porque todavía el PLD no ha hecho una reflexión, un análisis de lo que ha sucedido en su partido. Todavía no lo ha hecho. Y hay dirigentes que todavía se resisten a hacer una catarsis, a mirarse. Y todavía usted ve que, por ejemplo, los medios de comunicación, sus voceros, todo, una gran parte, intentan justificar o no saben ni siquiera por qué perdieron en el 20. Y todavía están en eso. Entonces, aparte de que aún queda, incluso, escuchaba a alguien decir, bueno, porque todo ese proceso de corrupción político, pero político no, porque hay unas pruebas que se están dilucidando en tribunales. Entonces, ahí es donde debe manejarse ese aspecto, que evidentemente afectó, claro, porque también la gente, independientemente del proceso, la gente dejó de votar por el PLD porque sintió que en el PLD se estaba abusando del poder, en el ámbito de corrupción. Independientemente de lo que mañana diga un juez, pero independientemente de lo que se pudiese establecer antes del 20. Y la gente simple y llanamente, ahí hay cosas, por ejemplo, aquellos testigos que han colaborado con la Procuraduría, ¿qué dicen? Entonces eso no es político, eso sucedió, ese hecho se dio. El PLD tuvo su oportunidad de someter aquí a cuanta gente le dio la gana, y no lo hizo, con PRDistas, con reformistas, con todo el mundo. Y sin embargo no lo hizo. Se acomodó en la Procuraduría, se acomodó en la persecución contra la corrupción que ellos enarbolaron durante toda la vida. Entonces, por esa parte, ni siquiera hablarlo. Pero, evidentemente que lo que sorprende es la posición que hoy tiene la Fuerza del Pueblo. Incluso el Partido de Justicia Social, que fue los otros días que lo formó Julio César Valentín. La verdad hay que ver quién pudiese haberle dado fuerza. Sacó más votos, sacó más alcaldes que la Fuerza del Pueblo. O relativamente. El Partido Reformista salió con alcaldes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Es verdad que aunque no es la abstención de un 70, como se hablaba el domingo, quizás no de un 60, pero esa abstención que hay, si lo miramos en un análisis de cada región de las grandes, por ejemplo, Santiago, San Francisco, la parte del Cibao y Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, por ejemplo, con la mayoría que ganó Carolina, que aunque no es de Santiago, usted lo ve, los que votaron y los que dejaron de votar. Es una abstención alta. En Santiago,
500,000 y pico, votaron 100 y algo. Entonces eso es una abstención alta. No es decir, claro, que la Junta dice un 53 y que ha bajado a un 50. El tema es cuántos votaron en cada, y principalmente en los grandes colegios o en las grandes zonas electorales. Hay una extensión muy grande diferente a la que hubo en la pandemia, que se creía que era por la pandemia. ¿Qué factores pudieron incidir? Bueno, es algo que debe mirar no solamente la oposición, también el PRM. Porque, vuelvo y repito, ganaron con una mayoría que no es una absoluta, que no sobrepasa el 50. Entonces eso también hay que verlo. Lo hemos dicho por aquí. El presidente Abinader va como si fuera como un Santa Claus, con el saco arriba, llevando el PRM arriba. El PRM no ha logrado como partido ser sombrilla de Abinader. Es Abinader que está llevando el PRM. Y con la figura del presidente al lado de los alcaldes o de los candidatos a alcaldes en todo el país, más estar visitando cada provincia y municipio como lo ha hecho, eso incidió en el PRM que hoy tenga la votación que tiene. Porque no fue lo mismo que el 20. No hay un descontento como pasó. Bueno, yo voy a votar contra el PLD, contra la corrupción, o por un cambio. No, porque ahora no estaba esa emoción. Pero la figura del presidente, lo he dicho, todavía está fresca. Es una figura que llama la atención. Es una figura que tiene credibilidad. Y eso sí ayudó al PRM. Habrá que ver ahora en las elecciones presidenciales. Yo creo que esos números de ahora, a diferencia de lo que piensan la oposición, sí tiene una incidencia, sí tiene un factor que puede ser preponderante. Que las cosas pueden variar mucho, hay factores que se pueden dar que ahora mismo no lo estemos viendo, pero viéndolo desde aquí, esos factores de ahora inciden grandemente en las presidenciales y esa ganancia prácticamente abrumadora del PRM, de no haber un factor exógeno, un factor que no le estamos viendo ahora, eso puede dar al traste que la oposición va a tener que hacer un gran esfuerzo. Y decíamos hace tiempo, esa alianza Rescate RD no se entiende. Yo sé que mucha gente cuando fue a votar de esa alianza no sabía ni cómo lo iba a hacer, ni a qué se refería, porque es una alianza un poco complicada. Y además, no ha habido a nivel público como una decisión, sí, esta es la alianza que nosotros, no, es como con una duda. Entonces, cuando bien se crea hacen una rueda de prensa, pero por aquel lado están dando declaraciones poco claras. Los mismos dirigentes que minutos antes estaban reunidos. Entonces, eso le ha hecho daño también a candidaturas como la de Abel. Eso es lo que creo. Ahora bien, la oposición no hizo su trabajo. No la hizo. No es de que por los recursos del Estado, porque eso mismo lo hicieron ellos cuando estaban en el poder. Y lo ha hecho cada quien que no ha estado en el poder. No justificando, pero que eso muchas veces no incide. El PLD tenía el poder en el 20 y perdió. Balaguer en una oportunidad tenía en el poder y el PRD lo destutanó. Hipólito tenía el poder, lo destutanaron. Entonces, no necesariamente esos son los recursos del Estado lo que, claro que puede incidir, pero no necesariamente. Entonces, ahí hay que hacer una reflexión, todos los partidos, porque el sistema en algo está fallando. Por ejemplo, ese domingo había personas, porque yo visité diferentes colegios, incluso jóvenes, que no comprendían, no entienden cuál es el objetivo el trabajo de un alcalde y de los regidores. No lo comprenden. Solamente hablan del presidente, del cargo presidencial. Pero esa labor tiene que ser de los partidos, explicarle a su gente y sobre todo llevar buenos candidatos. Porque eso también no lo miran. Porque estamos hablando, acuérdense del caso de Romero en la capital y la Fuerza del Pueblo siguió insistiendo. Establecimos también aquí el estudio del ANGE, el informe que dio el ANGE,
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. ¿Qué deseaban los jóvenes? Que era una gran mayoría de votantes ahora. No creen en caravanas, no creen en debates. ¿Se hicieron debates? No. ¿Se hicieron caravanas? Sí. No creen en afiches. ¿Se pusieron afiches? Por doquier. Entonces, no están conectados. No están conectados, no están llamando a la juventud, no están llamando al voto joven. Y también les solicitaban buenos candidatos, con buenas ideas, que se pudiesen visualizar en una cantera de debates. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de la abstención? Que la hubo, aunque la quieran, tanto el oficialismo como la oposición, que la quieran colocar de una manera u de otra. Porque si vamos a lo individual, así se da, así se verifica. Pero aún así, con el porcentaje que hay en sentido general, es un llamado a la reflexión de los partidos y del sistema. ¿Hubo compra de votos? Todos. Seguimos teniendo las mismas falencias. Entonces, ahí, pues les repito, hubo sorpresas. Lo dije, el Partido Reformista, Justicia Social y el hecho del derrumbe de la Fuerza del Pueblo. Ahora habrá que ver qué hace la oposición para quitar esa sensación que se ha producido el del pasado domingo. Ese es el trabajo. Y que el oficialismo no se duerme en sus laureles, porque es Abinader que está echándose arriba ese muerto. Muerto no, ese partido. El techo no se lo está dando el PRM. Él está consiguiendo sus votos. Y el hecho de estar ahí presente en cada lugar, con cada candidato o cada alcalde, incidió. Yo decía aquí que en el caso de Santiago no se esperaba una diferencia tan grande, pero él tenía los números, el presidente, que ni el propio Ulises lo tenía. Porque en la última caravana que hicieron, cuando el presidente dijo qué ventaja iba a tener Ulises sobre Víctor, se le vio la cara a Ulises. Ese dato lo tenía el presidente, lo manejaba el presidente. O sea que también fue otra sorpresa. Se manejó bastante bien esa campaña, evidentemente. Y quizás fue a última hora que el actual alcalde Abel quiso acercarse, aunque él no era el candidato, pero podía ayudar a Víctor. Quiso acercarse a la población cuando no lo hizo en todo este tiempo, en todos estos años, que es algo que también, lo hemos dicho, él debe aprender a manejar, acercarse más a la prensa, a los medios. Recuerden toda la situación que se dieron aquí con los empresarios y Abel. Esas son de las cosas que tiene que aprender, entiendo yo. Entonces, son lecciones que deben ser aprendidas. Y otro, finalmente, Yulisa, el gran trabajo de la Junta Central Electoral, de la que tanto se habló en los últimos tiempos y, sin embargo, salió gananciosa en este aspecto. Que hay que felicitarla porque hizo su trabajo, que es el trabajo que tiene que hacer. Claro, porque en un país donde se lanzan todo tipo de epítetos y todo tipo de situaciones sin pruebas, pero al final se hace lo correcto y ya uno tiene un historial sobre esto, yo creo que en ese sentido vale su felicitación. Hasta aquí nuestra participación de esta noche. Desde Santiago, Jordi Vera se despide.